Hola, bienvenidos a todos, espero se encuentren muy bien. Este es el primer video del año que voy a grabar, espero poder subírselos pronto. También deseo que tengan todos un año lleno de proyectos cumplidos y de mucha felicidad para todos. Hoy les voy a contar la historia de Delia Jerónimo Polijo, que ocurrió en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Comencemos. Delia Jerónimo Polijo, de 14 años de edad, nació en La Paz, departamento de San Javier, en Tras la Sierra, al oeste de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, un lugar donde viven aproximadamente 1.200 habitantes. Hija de Mario Jerónimo y de Modesta Polijo, ambos de nacionalidad boliviana, que viven en la región rural de La Paz, desde hace aproximadamente unos 20 años, desde que llegaron desde su ciudad de origen, Potosí, como les dije, en Bolivia. Delia cursaba la secundaria e iba a la escuela, la única que hay en La Paz. Tenía que recorrer, tanto de ida como de vuelta, 7 kilómetros. Muchas veces iba acompañada por sus hermanos, por sus padres, algún pariente a veces la llevaba, pero la mayoría de las veces iba caminando, tanto de ida como de regreso. Salía a las 6 de la tarde y siempre la iba a buscar o su papá o uno de sus hermanos. Los chicos de las zonas rurales que están lejos de lo que es el centro de La Paz, antes iban en un transporte escolar que había puesto la municipalidad, pero la municipalidad se los retiró y ellos quedaron completamente aislados. Los que no tienen moto o auto no pueden llegar y tienen que ir caminando. Y eso es lo que le pasaba tanto a Delia como a sus hermanos y a todos los niños de la zona. En esta zona rural, un poquito más alejada de lo que es el centro del pueblo de La Paz, la mayoría era una comunidad boliviana que se dedicaba a la fabricación de ladrillos. Hablando un poco más de Delia, ella jugaba al fútbol a pocos metros de su casa, con amigos y amigas. Le decían la topadora porque cuando corría nadie la podía parar. Una niña muy querida por sus amigos. Se hacía querer tanto que sus amigos la habían elegido como reina de la primavera. Con respecto a su familia, era muy trabajadora. Estaba continuamente ayudando a su mamá con el cuidado de sus hermanos y aprendiendo a cocinar. Todo ocurrió el 18 de septiembre del 2018, cuando Delia regresaba de la escuela. Tenía que haber salido a las 18 horas como de costumbre, pero ese día en la escuela los dejaron salir antes a todos los estudiantes, a las 16 horas, pero sin avisarle a los padres, por lo que Delia emprendió camino de regreso a su casa junto a unos amigos y volvía caminando. Todos estos amigos hacían el mismo recorrido que ella. A medida que iban llegando a sus casas, se iban despidiendo. La última en llegar iba a ser Delia. Las últimas chicas dejaron a Delia a las 17 horas en la vuelta que le llaman del hipódromo, a unos 300 metros de su casa. Pero algo pasó en ese lugar porque Delia nunca llegó a su hogar. Su hermano, cuando eran las 18 horas, se va a buscarla a la escuela. Cuando llegó, la escuela estaba cerrada. De inmediato le avisó a los padres. Se fueron con unos familiares y recorrieron todo lo que es la plaza del pueblo, el centro. Preguntaron a sus amigos y ahí fueron recabando toda la información que podía dar con los últimos movimientos que había tenido Delia ese día. Se organizaron por familias para recorrer el campo cercano en donde había sido vista por última vez, un lugar llamado el paraje La Guarida. Cerca de las 8 de la noche, al ver que no la podían encontrar, realizaron la denuncia. Al otro día, la policía se acercó hasta la casa y hasta la zona donde ella desapareció. Se sumaron bomberos y un helicóptero. En el lugar donde fue vista por última vez, encontraron unos aritos y una pulsera que era de ella, que la había comprado el día anterior, y una gomita con la que llevaba el cabello sujetado. Con el transcurso de la investigación fueron apareciendo varias pistas. Utilizando a una perra de la patrulla canina, logran dar con que habían rastros de ella a unos 250 metros, 300 de la casa. Era la casa de uno de los vecinos de los padres de Delia, un hombre también de la comunidad boliviana que trabajaba también en un horno de ladrillo. Encontraron rastros, o la perra al menos encontró rastros de Delia tanto en la casa de este hombre como en su auto. Rastrillaron todo el lugar. Revisaron el horno para ver si encontraban algún tipo de resto ahí, pero lo que más llamaba la atención es que este horno no había sido prendido desde unos días antes. Es decir, el horno estaba frío. Y hay que destacar que estos hornos tardan muchísimo tiempo en enfriarse. Luego a este hombre se le volvió a realizar otra requisa en su casa, otro allanamiento, pero no encontraron absolutamente nada. Con el tiempo a este hombre se lo descartó. No se sabe si porque no se le pudo probar nada
o porque no podían llegar a dar con ningún otro indicio. Una segunda pista que estaban siguiendo era otro lugar que la perra había señalado. El lugar que la perra marcó quedaba aproximadamente de la otra punta de donde Delia desapareció o donde se la vio por última vez, en una ruta que va a la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis, a la altura de un paraje llamado La Ramada. Son puntos muy distantes, pero la perra también marcó rastros de Delia en la casa de un artesano muy cerca de la ruta. Pero el rastro se perdía antes de entrar en la casa de este hombre. A este hombre se lo investigó, entraron en su casa, pero él no tenía absolutamente nada que ver. Era el hombre que le había vendido la joyería el día anterior. Por eso también luego fue descartado. Se conoce el testimonio también de unos jornaleros de la ciudad de San Luis que pasaban por la ruta, de la misma ruta esta que va a Merlo, alrededor de las 18 horas. Dicen que vieron caminando a una chica parecida a Delia con un hombre de aproximadamente 30 años. Pero lo que no pudieron hacer estos hombres es asegurar que fuera ella. Mientras tanto, se seguía realizando la investigación en colaboración con la provincia de San Luis y Córdoba, porque esto se encuentra en el límite, y se establece una recompensa de 200.000 pesos argentinos por cualquier información sobre el paradero de Delia. Y al mismo tiempo, se había mandado a periciar un viejo celular que Delia tenía, pero que apenas usaba, estaba en su casa. Para diciembre de ese año, del 2018, la causa seguía completamente sin ningún tipo de avance, hasta que una vecina, de unos 300 metros también de la casa de Delia, se dirige a la comisaría a realizar una denuncia, para decir que su esposo, Mauro Martínez, de 27 años de edad, tenía en su poder un maquillaje y una cadenita y algunas pertenencias que ella creía o que estaba casi segura, por lo que le había dicho su esposo, que pertenecían a Delia. Más precisamente ocurrió el 23 de diciembre. Esta mujer se llama Anabel Pereira, esposa de Eduardo Germán Mauro Martínez. Este hombre trabajaba como empleado de la Municipalidad de La Paz. Ambos vivían con sus hijos a escasos metros, como les dije, de la casa de Delia, también ahí en la guarida. Ella detalló cómo había sido la charla con su esposo. Ella encontró la cadenita y el maquillaje, fue y le preguntó a su esposo a quién le pertenecía. Dice que él solía traer mercadería o cosas que encontraba por ahí. Supuestamente las encontraba. En ese momento él le dijo que la dejara de molestar, que si no iba a terminar igual que la boliviana, y que esas cosas le pertenecían a ella. Ella le pidió por favor que repitiera de nuevo lo que estaba diciendo. De manera incrédula, no podía creer lo que le decía, y él le dijo que sí, y que la iba a tirar a un hoyo, unos pozos llamados Balde de los Pinochos, que es un campo vecino, de unos vecinos que hay ahí, que nadie la iba a encontrar, que ni los radares la iban a localizar. De esa manera, él le estaba asegurando a ella que él había sido el responsable. Le dijo, si querías que te lo confesara, ya te lo confesé. Ella dice que se quedó muy mal, estaba muy perturbada, que comenzó a atar cabos y que recordó que el día en que había desaparecido Delia, él había estado quemando cosas, como basura, algo que él nunca hacía. Ella dijo que le podía aceptar cualquier tipo de golpes, pero que esto era demasiado y por eso se dirigió a la comisaría. De inmediato, cuando la policía le toma la declaración a esta mujer, emiten una orden de detención para este sujeto. Dice que cuando fueron a buscarlo no lo encontraron por ningún lado. La búsqueda siguió hasta el día siguiente por toda la zona, realizando un rastrillaje bastante extenso, pero que lo encontraron en las inmediaciones de su casa, pendiendo de un árbol. Supuestamente este hombre había decidido tomar su vida. Cuando Mario, el padre de Delia, se entera de esto, queda completamente devastado. La madre se entera cuando al padre le están haciendo una entrevista sobre el hallazgo que habían hecho en la casa de este hombre, que se referían a las cadenitas. La cadenita eran unas de esas de mitad corazón, de amistad. La otra parte la tenía una amiga de Delia. Obviamente la desesperación entró en Mario y en su mujer, porque creían que este hombre le había hecho algo malo y que ya no la encontrarían con vida. Martínez tenía 2 hijas, una de 5 y otra de 2 años. Este hombre también había trabajado en los hornos de ladrillo del lugar, en la misma zona donde viven la familia de Delia. Tenía antecedentes por lesiones graves y según lo que dice la gente del lugar, este hombre pertenecía
a una familia bastante problemática. La madre de Delia comienza a atar cabos y recuerda cosas que le habían contado sus sobrinas, que este hombre iba seguido a la zona porque trabajaba en los hornos, pero cada vez que pasaban las chicas o él pasaba por ahí le decía cosas bastante pasadas o subidas de tono a estas chicas que eran pequeñas. Con respecto a las investigaciones, se realizaron también, según lo que se dijeron, inspecciones en estos pozos que los llaman pozos balde, tienen entre 50 y 90 metros de profundidad y son sumamente estrechos. Se necesita gente especializada para entrar en el lugar. Dice que se inspeccionaron al menos unos 5 pozos que estaban alrededor de la casa de este sujeto, pero no saben la familia de ella si se revisaron los demás. Eran una gran cantidad que había, y sobre todo en el sector de la casa que este hombre mencionaba, de la estancia Los Pinochos. Pero la policía había asegurado que seguirían buscando en los demás. También se pone en custodia a la mujer y a sus hijos porque pensaban que este hombre no había actuado solo. Al menos las cosas estaban como muy raras. En el pueblo se decían muchísimas cosas. Muchos no creían que este hombre fuera el responsable y que justo aparecía unos meses después. Porque se suele repetir muchísimo esta historia en muchísimos casos. Siempre aparece una persona que luego se quita la vida y la investigación queda como ahí congelada y a la chica solamente la siguen buscando los familiares. Nosotros hemos visto bastante de estos casos. Esa era una de las hipótesis que se tenía del lugar. Que creían que este hombre podría llegar a ser el responsable, obviamente esa puerta estaba abierta, pero los padres nunca se cerraron a otra posibilidad y siguieron buscando. Además, dice que en la investigación con respecto al suceso de este hombre había sido muy desprolija, que habían encontrado la moto de él muy lejos del lugar donde se encontraba este hombre. Podía haberla dejado él caminando, según la familia y varias personas del lugar, dicen que no se trabajó de manera prolija. En el 2019 habían pasado ya 9 meses desde que Delia había desaparecido y el fiscal que había tenido la causa dijo: hemos agotado todas las posibilidades para dar con el paradero de Delia. Hemos contado con el apoyo de la provincia de Córdoba y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estamos ante un caso difícil. Reconoció que debido al tiempo transcurrido y las circunstancias en las que desapareció, se espera la peor resolución. Esto puede llegar a ser cierto, pero tampoco había que descartar la posibilidad de que hayan participado más de una persona y de que esto todo haya sido una tapadera y que ella haya sido vendida a otras personas, como lo que pensaban sus padres. En una entrevista que los padres dan cuando se estaban cumpliendo los 2 años de la desaparición de Delia, porque pasaron 2 años y prácticamente lo único que se conocían eran las marchas, ellos dijeron que en el lugar habían prácticamente 60 pozos, que no cree que se hayan revisado todos, que al menos a ellos les dejaron de estar informando lo que pasaba con la causa. También su papá dijo que alguien sabe algo y no quiere hablar, que está seguro que hay varias personas que pueden estar sabiendo lo que pasó con Delia y no hablan, y se refiere a gente del pueblo. Esto también es porque cobró fuerza a mediados del 2019 una hipótesis o algo que se había mencionado, era que se habían encontrado rastros de Delia también en una casa que lindaba a la casa de los hermanos de esta mujer que denunció a su esposo, y que en ese lugar era de público conocimiento por todo el pueblo, que era un lugar de citas, y decían que además que podían haber mujeres en contra de su voluntad, que todo el mundo sabía que se realizaban muchísimas fiestas en ese lugar, pero que nadie había investigado nada. A los padres le dijeron que habían encontrado rastros de Delia en esa casa, pero nunca más le dijeron qué había pasado con la causa. Creo que la falta de información y la falta de respeto para con los padres de Delia fue bastante grande y sentida por ellos. Esta casa que utilizaban supuestamente para esto era la casa llamada Niña Nieves, que era una mujer que había fallecido en el lugar. Por eso esa casa se usaba para estas cosas. Y es imposible que en un lugar de 1200 personas no se sepa qué era lo que realmente pasaba en ese lugar. Porque es cierto que en los lugares chicos todo se sabe, pero la gente tiene mucho miedo de hablar. Pero también las autoridades deberían saber qué es lo que está pasando ahí, o qué fue lo que pasó.
Y Modesta, la mamá de Delia, dijo que hoy les tocó a ellos, pero que mañana les puede tocar a otros. Que por favor no los abandonaran en la búsqueda de su hija. Este caso lo conocí cuando estaba realizando el caso de Marisol Reartes y de su hija Luz, que se los traje hace muy poquito. Di con esta noticia y justo el día que estaba haciendo el caso apareció la noticia de que habían hallado restos en la zona. Esto fue el 18 de diciembre del 2020. Había ido un experto a la zona a realizar un rastrillaje y había llevado un perro especializado. De inmediato, apenas empezaron, encontraron restos que después con el tiempo se pudo saber que no eran humanos. Y también encontraron algunas pertenencias como guantes que creían que pertenecían a este hombre, Martínez. Cuando escuché esa noticia creí realmente que podrían llegar a tener un final para esta familia que está sin saber todavía qué pasó con su hija. O esa duda de saber si eso fue lo que realmente le pasó es verdad o no. O si su hija aún sigue en algún lugar, en alguna casa. Hace poco también salió la noticia de una chica de La Paz, pero de La Paz, Mendoza, que había sido vendida por su propia madre y su padrastro. Y estuvo desaparecida 10 años. 10 años que la tuvieron trabajando. Hoy se protege su nombre, aunque ya lo dijeron algunos medios, para proteger su futuro, porque además tiene 2 hijos. No es el caso de Delia. Sus padres sí están abocados a la búsqueda de esta chiquita, pero no fue lo que pasó con esta otra nena de Mendoza. Sus padres fueron los responsables y en este caso no, porque sus padres están completamente, como les dije, abocados a la búsqueda y se nota en ellos una tremenda desolación y desesperación. Y espero que podamos nosotros también hacer un poquito de fuerza, un poquito de ruido, no sé, compartir también para que se conozca la historia de ellos, porque estoy segura que muchas personas no la conocen como no la conocía yo. Y creo que también se los discrimina, porque son pobres, como siempre. Pero bueno, esa es al menos mi opinión. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Esto es todo lo que tengo para contarles hoy. Estoy segura que les será de interés. Gracias a todos por su empatía. Yo, como siempre, les voy a mandar un fuerte abrazo para todos. Como les dije, que tengan un hermoso año, que valoren mucho a los suyos, que los cuiden mucho. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Chao, gracias por todo.